Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Pues, Vamos a esperar unos minutitos para empezar.
Buenas noches con todos. En 3 minutos iniciamos. 2 minutos, son 7:08. A las 7:10 arrancamos. Gracias por la espera. Está bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Rectoriza les da la más cordial bienvenida al conversatorio Redacción Comercial. Hoy veremos en el taller de ortografía y redacción comercial expresión de ideas y orden de las palabras, vocabulario moderno para cartas y correos, sintaxis, el queísmo y dequeísmo, uso de comas, puntuación y mayúsculas, comunicación positiva, errores más comunes al redactar. Les presento a nuestra capacitadora de hoy. Ella es maestrante en negocios internacionales con mención en mercados globales, ingeniera en marketing, asesora de pymes, con 18 años de experiencia laboral en áreas comerciales y administrativas, y founder de Gap Consulting, soluciones estratégicas. Ella se llama Giovanna Andrade. Bienvenida, Giovanna. Buenas noches. Muchas gracias, Rebeca. Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos ahora en este conversatorio. Si me permiten igual compartir la pantalla, vamos a comenzar. Sí, ¿me confirman si lo visualiza? Sí, sí se ve, Giovanna. Un último comentario de mi parte. Las personas que quieran hacer preguntas pueden hacerlo mediante el chat. Y si no, yo les habilito el micrófono para que la hagan en el caso de que quieran hacerla directamente. Giovanna, en cualquier momento de pronto te estaré interrumpiendo para poder satisfacer las preguntas de los participantes. Gracias. Perfecto. Listo. Sí les aconsejo, chicos, si vamos a empezar, tener como apuntar para que puedan escoger nota de cualquier consulta que tengan o cualquier duda o lo que vamos comentando, ¿no? Bueno, a mí me gusta siempre antes de empezar cualquier conversatorio, capacitación, y pues ahora la tecnología, pues no puedo ver con quién estoy interactuando, entonces preparamos un cuestionario, un test, que les podemos pasar el link al teléfono, no les va a tomar más de 1 minuto, un poco para saber el rango de edad que tienen, si trabajan, si están más con mujeres, hombres, un poquito eso. Si me permiten, por favor, Rebeca, si me ayuda, tiene
en el chat donde están el grupo para Sí, poder en este pasar el momento lo link. estoy pasando. Sí, en este momento. Okay. Entonces ustedes lo reciben en el teléfono y ahí mismo lo van contestando súper rápido y yo acá ya voy tabulando, me sale ya esa información, ¿no? Listo, vamos a ver. Perfecto, ya están respondiendo. Vamos a dar un minutito para que puedan responder. Listo. Bueno, ya vamos a ver con quién estamos interactuando hoy. Entonces, bueno, está bastante dividido el grupo. Tenemos personas ahí entre 18 años, 25, la mayoría pues son jóvenes. Estamos divididos. Bueno, hoy las mujeres ganan, les estoy enseñando un poquito las encuestas como me salen aquí, ¿no? Los hombres, las mujeres ganan esta noche, tenemos más mujeres que hombres, estudian, trabajan, están ahí. Y bueno, la mayoría es el primer curso de redacción comercial, pero hay personas que ya han recibido uno, ¿no? Es también bueno saber eso y es bueno también que ya uno siempre tiene que refrescarse y actualizarse, ¿no? Entonces voy a regresar a la pantallita donde estábamos. Entonces, bueno, ya un poquito tengo noción de con quién estoy interactuando. Este curso lo ha preparado Retoriza para ustedes y el conversatorio, como lo comentamos el conversatorio anterior, es un extracto, es un preámbulo de lo que ha preparado Retoriza para ustedes, para su formación. Entonces, los conversatorios son pequeñas pastillitas, cápsulas en el cual damos un contexto de lo que vamos a tratar en el curso. Ya esto lo comentamos en el taller, la presentación que hizo Rebeca. Entonces, bueno, curso de redacción comercial y este conversatorio enfocado a eso. ¿Y por qué? Podemos pensar que escribir un texto, escribir una carta, escribir un oficio es bastante difícil. Y pues sí, tienen razón. No es fácil, es muy complejo que todas las ideas que tú puedas tener aquí en tu cabeza las transcribas a un papel y que la persona que lo lea lo pueda comprender tal cual es lo que tú quieres expresar, ¿sí? Y de la manera más cordial, la manera más formal, educada. Entonces, es muy complejo eso. No es tan fácil. Y por eso hay técnicas, hay tips, hay todo un esquema que se debe preparar, ¿no? Para poder llegar a transcribir eso, a que esa idea se pueda plasmar de una manera clara y exacta, ¿sí? Entonces, aquí en esta diapositiva vemos un poquito de manera general cómo es este esquema, ¿sí? Empezamos y partimos de tener una idea general. Tenemos un tema, ya sabemos qué queremos decir, el bloque mayor, qué es lo que queremos, de qué nos vamos a referir. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que identificar de ahí cuáles son las ideas principales y ordenarlas de cierta manera que tenga fluidez, de que no se pierda la claridad de lo que queremos decir. Entonces, eso es un poquito de cuál es el esquema que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, esa idea general, ¿cómo van a ser? Pues bueno, hay varias técnicas en el cual podemos generar esas ideas, ¿sí? Una de estas técnicas es la 5Q. Es una técnica muy sencilla, muy básica también, pero ¿qué es lo que hacemos aquí? La 5Q es de question, ¿no? De pregunta. Entonces podemos hacernos 5 preguntas. ¿Quién? ¿A quién vamos a dirigir
nuestro comunicado, qué es lo que vamos a decir, cuándo la fecha o el momento en el que debe de transcribirse esa idea o lo que yo estoy indicando, cuando debo ejecutarlo, dónde, en el lugar específico se requiere alguna información que yo quiero, si eso es lo que estoy tratando de comentar, el por qué, ¿sí? Entonces, todas estas preguntas nos van a dar ideas de cómo comenzar a plasmar nuestro escrito. Hay otras preguntas también que pueden ser cómo, por qué, o sea, hay varias preguntas, pero estas de aquí son las básicas. Con estas 5 preguntas nosotros ya podemos comenzar a tener ya una idea y generar ideas, ¿no? Que es lo principal, comenzar a generar ideas, porque a veces queremos escribir algo, tenemos aquí, pero no sale, no sabemos cómo empezar, no sale cómo expresarlo, ¿no? Entonces, estas son técnicas que nos ayudan, nos facilitan a que nosotros podamos ya generar información. Otra de las técnicas, seguro que ustedes lo han escuchado, es la lluvia de ideas. Estoy muy segura que de pronto en algún momento lo han escuchado. ¿Y qué es la lluvia de ideas? Pues bueno, de una manera como te salga. O sea, no hay algo aquí, un esquema estructurado, es una manera muy natural, ¿sí? Tú vas a escribir lo primero que te viene a la mente, no importa lo que hagas, no importa cómo lo escribes, no importa si es rayado, si haces un dibujo, un circulito, lo que viene a tu mente lo escribes, lo plasmas, ¿sí? De la manera como tú lo sientes. Entonces, esta de aquí es una técnica que ayuda bastante a la creatividad, ¿sí? Entonces lo puedes hacer también para cualquier proyecto, no solamente para redactar una carta. Realmente la lluvia de ideas se genera esto para poder fomentar la creatividad, solucionar problemas, como ustedes lo quieran plantear, ¿no? Entonces, aquí vemos que no importa cómo lo escribas, lo vas escribiendo. Ya después vas descartando o vas marcando un poquito lo que se pueda pegar aquí. Hay otras técnicas adicionales a la lluvia de ideas, ¿sí? Que bueno, estas técnicas son el orden jerárquico y el mapa conceptual. Mira, esto aquí es un poquito más estructurado, esto sí es exclusivo para el curso, chicos, porque recuerden que los conversatorios es un preámbulo, entonces todo lo tienen que ver en el curso. Y en lo personal, a mí me gusta mucho el mapa conceptual y me gusta también la lluvia de ideas, ¿sí? Entonces, estas técnicas son un poquito más formales, ya para hacer una estructura un poquito ya más robusta de lo que queremos nosotros ya comenzar a escribir, ¿sí? Y bueno, ya hablamos de las ideas, ya tenemos las ideas, ya sabemos, ya tenemos nuestra hojita, con todas las frases, con todas las palabras, con todo lo que ha aflorado de eso que queremos indicar. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Listo, ahora tenemos las ideas, no importa el esquema, la estructura o la técnica que hayamos utilizado. Luego siguen varios pasos. ¿Qué hacemos? Tenemos que seleccionarlas. Vamos a ver cuáles son las que se apegan más, con las que hacemos clic. Yo siempre digo esa palabra clic porque me gusta mucho. O sea, es una frase, es una palabra con la que uno realmente se pueda afianzar mucho. Entonces, eso que te hace clic, que te suene, lo vas seleccionando. Aquellas que no, eliminarlas. Te aconsejo, y les aconsejo, chicos, que las eliminen, o sea, no las dejen ahí. Siempre, y es un principio también de 5S, eso es otra historia, eso es algo que en algún momento ustedes también traten de investigar, que son las 5S. Uno tiene que utilizar y tener a la mente, y tener a la mano lo que uno realmente va a usarlo, ¿no? Lo demás, que sea distracción, lo sacamos. Así que palabras con las que realmente nos afianzamos, sabemos que nos va a sentir cómodos en nuestra redacción, las seleccionamos. Aquellas que no, elimínenlas, táchenlas, sáquenlas de su lluvia de ideas, sáquenlas de su esquema que han utilizado y luego comiencen a clasificarlas y ordenarlas. ¿De qué manera? Pues bueno, las comienzan a ordenar si es por fecha, por causa, si es alguna consecuencia, si es algún antecedente, si es una solución, si es un problema. Comenzamos a darle ya un orden a estas ideas, porque recuerden que en los esquemas anteriores y en las técnicas anteriores eso vino de una manera así bastante abrupta, vino mucha información, entonces
La información es buena, pero también hay que saber ordenarla, ¿no? Porque si no, vamos a poder manejar con ese volumen. Entonces ya vayan apuntando cómo vamos en este esquema, ¿no? Y listo, pues bueno, ya tenemos las ideas, ya seleccionamos, ahora nos hemos quedado con frases, palabras, y recordemos que para construir una oración hay que tener esa eficacia, esa expresividad, y para aquello, para lograr eso, yo les aconsejo tener estos aspectos muy a la mano. Primero, el orden de los elementos. Ya indicamos que ese orden tiene que dar una fluidez a la persona que lea, ¿sí? La longitud del documento, la longitud del texto que vamos a hacer, la longitud de los párrafos, la longitud de las palabras, o sea, eso tenemos que tenerlo presente. Hoy en día estamos en un mundo muy rápido, la gente no tiene mucho tiempo, entonces ya en la redacción comercial moderna ya no se utilizan todos esos textos, y que más adelante vamos a ver cómo se empiezan esas frases, vamos a ver cuáles son las palabras que se comienzan a utilizar ahora. Entonces, de manera concreta, tratamos de aprovechar el tiempo e ir al grano, ¿sí? E ir al grano. Entonces, antes uno decía que los antecedentes y uno iba ya a una estructura bastante larga. Entonces, hoy en día, sea correo electrónico, sea carta, sea chat, hay que ir, tratar de ser lo más concreto posible, sin perder la claridad y sin perder la idea de lo que queremos comunicar. Y la ambigüedad. Entonces, ¿qué decimos de la ambigüedad? Pues bueno, hay palabras que pueden entenderse o interpretarse de diferentes maneras. Entonces, en eso también tenemos que tener mucho cuidado, que cuando comuniquemos algo, quede tan claro y que no exista una mala interpretación, que no exista algún hueco o algo que se pueda interpretar de alguna manera. Todos tenemos un mundo diferente aquí arriba, y lo que yo puedo estar leyendo en este momento, las mismas palabras, ustedes lo pueden leer y pueden interpretar otra cosa distinta. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy claro en el momento de construir una oración. ¿Sí? Vayan tomando nota, vayan apuntando. Y bueno, estamos hablando del orden de los elementos de la oración. Vamos a hablar sobre dos estructuras que las tenemos aquí visualizadas en esta diapositiva. Como estos talleres, y algo que le gusta Retoriza es ser muy prácticos, no vamos a entrar en los conceptos gramaticales, así que traté de hacerlo algo lo más sencillo posible, porque realmente eso es lo que ahora se nos queda, ¿no? Entonces, como ser muy práctico, nosotros en este esquema, en esta estructura de reglas gramaticales, para ordenar los elementos en una oración, esto lo hemos visto en el colegio, lo vimos en la escuela, lo hemos visto ya en estas épocas, y lo que más se nos quedaba ahora era el orden sintáctico, que era el sujeto, el verbo y el complemento. Y de esa manera nosotros estructurábamos las oraciones, ¿sí? No es una regla muy estricta, no son inflexibles. Estas reglas gramaticales se pueden variar cuando, dependiendo del énfasis que le queremos dar a una oración. Entonces, partiendo de eso, lo que les estoy indicando que hay que darle un énfasis, el otro elemento y el otro orden es el orden expresivo, que es el que estamos viendo aquí en la diapositiva como punto 2. ¿Cuál es la estructura ahí? Lo cambiamos. Es el complemento, viene el verbo y viene el sujeto. Cuando yo utilizo, o cuando sé si voy a utilizar el orden sintáctico o el orden expresivo, pues bueno, ¿cuándo se va a utilizar? Dependiendo de qué énfasis le queremos dar a la oración. Por eso dice orden expresivo, lo que yo quiero demostrar. Entonces ahí es cuando se utiliza la estructura número 2, el complemento, el verbo y el sujeto. Normalmente, esta estructura, ¿quiénes lo utilizan? Lo suelen utilizar los periodistas para darle mayor realce a las noticias, ¿no? Entonces ya sabemos que los periodistas, ya hay muchos que han puesto como un sello propio, un sello personal, cómo dan las noticias y cómo le dan énfasis. Entonces, por eso indicaba que estas estructuras gramaticales no son inflexibles, pueden variar, ¿no? Entonces, con esta estructura vamos a ver aquí unos ejemplos para que un poquito nos quede más claro.
Entonces, hablábamos de la parte, la sintáctica, y luego la parte, aquí estábamos nosotros, ¿sí? Sintáctico y expresivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos oraciones, dos párrafos. Me gustaría que alguien me ayude, porque igual me gusta ser un poco interactivo. No sé, alguien en la pantalla, alguien que de pronto tenga habilitado el micrófono y lo pueda leer. Y me diga cuál piensa que es el expresivo y cuál piensa que es el sintáctico. No sé, alguien que me pueda ayudar por ahí. Alguno de los participantes, por favor anímense, no hay lección, no hay... pero es bueno que ustedes interactúen. A ver, alguien por ahí, déjenme buscar como en el colegio. Sí, a ver, pida nada más que le habiliten el micrófono y lo lee. Buenas noches. Hola, buenas noches. Dice, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no acepta los resultados de las elecciones. El resultado de las elecciones no son aceptados por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Listo. Alison, perfecto. Alison, ¿cuál tú crees de esta? ¿Cuál es el expresivo? ¿El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no acepta los resultados de las elecciones? ¿O el resultado de las elecciones no son aceptados por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Para ti, ¿cuál es el expresivo? El que normalmente tú escucharías en las noticias. El que le da más énfasis al complemento. Recordemos la estructura anterior, que era complemento, verbo, sujeto. ¿La primera o la segunda? Primera. Bien. En la primera es el sintáctico. ¿Y por qué? Recordemos cuál es el sintáctico. Hablamos que primero es el sujeto, segundo va el verbo y tercero el complemento. Entonces acá estamos hablando del actual presidente, estamos hablando de Donald Trump, que es el sujeto. Entonces la primera es el sintáctico. La segunda, ¿con qué empezamos? Con el complemento. Entonces el expresivo, el que usualmente podríamos ver en las noticias o el que tenga mayor emoción, es el que el complemento va primero. El resultado de las elecciones. El resultado de las elecciones no son aceptados por el actual presidente. Cuando está el verbo, ya vemos que el verbo está aceptar, y el sujeto, al final, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, esto de aquí sí me gustaría que lo tengan súper claro. Apunten, por favor, regreso a la otra diapositiva, esta estructura, sujeto, verbo, complemento, que es el orden sintáctico, y el orden expresivo es el complemento, es el verbo y es el sujeto. Regreso al ejemplo. Las dos frases están perfectas, están bien redactadas, las dos la pueden utilizar. La única diferencia es que la segunda le da mayor énfasis a lo que queremos decir, ¿sí? Si hay alguna pregunta por ahí, bien, si no, continuamos. Pero las dos pueden utilizarlas, son las dos estructuras que hay, y dependiendo de cómo queremos redactarlo. Entonces, continuamos. Aquí hay algo que también igual me gustaría comentarles, ¿no? Estamos hablando de la estructura y del orden, pero también estamos hablando de cómo hay que darle énfasis, y también hay diferentes tipos de lenguaje, eso ustedes también lo pueden apuntar, ¿no? Hay dos lenguajes, que es el denotativo, ¿sí? Que describe las cosas como son, tal cual es, como uno las percibe de una manera directa, así como uno las ve, así son. Y la otra es el connotativo, que es como uno lo interpreta. Entonces, esto un poquito haciendo relación en cómo uno desea expresarse y cómo uno desea interpretar las palabras. Entonces, si vemos también que uno de las frases que nosotros queremos hablar, o el significado, o el lenguaje denotativo, por ejemplo, estoy hablando la pared, la firmeza de la pared. ¿Ustedes qué se les viene en mente?
que la pared es rígida, ¿verdad? Que la pared es dura, es algo físico, es algo que vemos, es algo que está ahí palpable a lo que podamos ver. Y lo otro, el otro lenguaje, que es el connotativo, que es un poco más a como yo lo quiero interpretar, es más subjetivo. Por ejemplo, utilizando las mismas palabras, la firmeza de mi carácter. No estamos hablando de que yo soy dura, que soy, estamos hablando de una manera figurativa. Entonces, esa parte también nosotros tenemos que comenzar a unir el tipo de lenguaje, las estructuras gramaticales, y todo va, tiene que armonizar, ¿sí? Tiene que armonizar esto. Ay, a ver, me están pidiendo, perdón, que me está pidiendo ingresar a alguien. Listo. Entonces, hablábamos que si era un poquito complejo el redactar algo, sí lo es, pero todo es cuestión de primero saber lo básico, prepararse y la práctica, ¿sí? Yo les sugiero a todos que lean mucho, que escuchen muchas noticias, pero noticias realmente que valgan la pena escucharlo, ¿no? Ya esas noticias un poco más no usan un léxico o un lenguaje que podamos nosotros transcribirlo, ¿no? Entonces, sí lean mucho, lean el periódico, como decía mi abuelita, que leyendo el periódico pues uno aprendía muchísimo, pero bueno, no hay el físico, pero sí hay el digital, así que lean mucho, chicos. Y bueno, ya un poquito seguimos el esquema, miren que vamos por partes, recapitulemos. Las ideas, cómo sacar las ideas, luego estamos cómo hacer la estructura de una oración, cuál es el tono que le vamos a dar, ¿verdad? Y ya podemos comenzar a redactar una carta. Y bueno, ya que podemos comenzar a redactar una carta, aquí dice, recuerda los conectores. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿Me comenta? Bueno, aquí dice, recuerda los conectores. ¿Y cuáles son los conectores? Bueno, esto ya lo ampliamos también en el curso que se vaya a dar, pero les doy ahí la pastillita. Bueno, los conectores son esas frases que comienzan a unir y le dan esa fluidez a las palabras, a las oraciones que nosotros queremos armar. Por ejemplo, la palabra además, sin embargo, de manera que, no sé si alguien por ahí se anima a decir algún otro conector que se le venga a la mente. Entonces, estos conectores están clasificados dependiendo de cómo los queremos dar. Si es un conector de causa, ¿por qué? Puesto que son conectores que comienzan ya a unir las frases, ¿no? Hay conectores de consecuencia, luego que, así que, entonces son estas frasecitas que nos van a permitir continuar con la redacción, ¿sí? Y hay varios tipos de conectores, de equivalencia, de concesión, entonces son conectores que ya los vamos a ampliar un poquito más ya en el curso, porque obviamente eso ya toma más tiempo revisarlos y hacer los ejercicios, ¿no? Pero a manera general, los conectores pues ya sabemos que son estas frases que le van a dar fluidez a nuestra redacción. Entonces, seguimos con el esquema. Y bueno, ya que recapitulamos toda la parte de cómo redactarlo, aquí vamos a una parte de un vocabulario moderno, ¿no? Cuando redactemos, tratemos de utilizar palabras que vayan de acuerdo a la persona a la que vamos a dirigirnos, ¿sí? Si yo voy a redactar un oficio para una institución pública, para un alcalde, para un ministro, o para el gerente de una empresa, yo tengo que utilizar un lenguaje adecuado para ellos, ¿sí? Si voy a enviar una carta a la persona, al presidente de la zona barrial y todo, porque también tenemos que poder acoplarnos asegure la moto, poder acoplarnos a las personas que nos vamos a dirigir, ¿sí? Entonces, la redacción es así, es lo que queremos decir y a quién se lo vamos a decir, poder acoplarlo. Entonces, aquí yo me he permitido tomar ciertas palabras. Yo en la encuesta vi que la mitad de los participantes también trabajan
Entonces, a veces en las empresas escuchamos un nuevo vocabulario que no sabemos de qué se trata. Entonces, Retoriza lo que ha tratado de armar es una serie de capacitaciones, especialmente a los jóvenes, para que vayan formándose para cuando estén en su trabajo, pues ya puedan aportar. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque este tipo de palabras, este tipo de vocabulario, si usted va a ingresar a una empresa, usted ya, si su jefe el día de mañana le comienza a escuchar, o a sus compañeros de trabajo, o ya le piden redactar una carta, son palabras que normalmente se utilizan. Aquí son algunas, se utilizan muchas más, pero estas son las que habitualmente se utilizan. Si le dice, por favor, convóqueme una reunión, haga un comunicado para comunicar una reunión que vamos a hacer un análisis DAFO. Y ustedes, DAFO, ¿qué es DAFO? Entonces, ¿qué es DAFO? Es un análisis que se utiliza o se realiza en las empresas para ver las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ah, ok, entonces usted, también le dicen FODA, entonces ya usted ya sabe qué es. Ah, ya va escuchando y es bueno que uno aprende mucho escuchar, aprende mucho de ver su ambiente laboral, ¿sí? Su ambiente laboral. Y haciendo así un paréntesis, por ejemplo, las personas donde yo trabajo, tenía a una persona que me ayudaba con el tema de archivo. Entonces yo le decía, tú aprendes lo que tú quieras aprender. Si tú estás en archivo, coges papel, archivas papel, ¿qué aprendes? Archivar papel. Si tú coges un papel, tú lees un papel y lo archivas, tú vas a comenzar a leer cómo se hace un contrato, cómo se redacta una carta, comienzas a interactuar y te alimentas y te nutres no solo de la operativa del trabajo, sino también de cómo se manejan los documentos comerciales y de cómo comienzas a alimentarte de este vocabulario empresarial, ¿sí? Entonces, bueno, otra palabrita que de pronto ustedes pueden escuchar en la empresa es, usamos hoy en día en las empresas, como estamos en un mundo globalizado, se utilizan muchas frases en inglés, ¿no? Entonces, aquí escuchamos stakeholders. ¿Y qué es stakeholders? Pues los grupos de interés. Bueno, no me queda claro ni en español, peor en inglés. O sea, ¿qué son los stakeholders? ¿Qué son los grupos de interés? Para una empresa, los grupos de interés son los proveedores, los clientes, los accionistas, la comunidad. Entonces, si en algún momento ustedes tienen que hacer una redacción en el cual están haciendo un comunicado que van a dirigirse y van a indicar de que se va a hacer una reunión para poder analizar a los grupos de interés, o que va comunicado que van a participar la comunidad, los accionistas, los empleados. Entonces, en lugar de ahorrarse toda esa frase, ustedes ponen una reunión en la cual va a ser dirigida a los grupos de interés. Listo. O una reunión en la cual se va a ser dirigida a los stakeholders. Se lo usan como ustedes lo utilizan, pero ya es otro tipo de vocabulario un poquito más ya ejecutivo, más formal. Aprovisionamiento, pues bueno, ya esto quizás un poquito más sonado, realmente es el poder abastecerse de algo, ¿sí? Benchmarking, que es, esa frase se usa mucho, no es porque uno dice, ahora están utilizando mucho inglés, es que estamos en un mundo globalizado, repito, y hay muchas palabras que se utilizan en el día a día en los trabajos. Eso no es más que comparar. Comparar esta empresa con esta empresa, este producto con este producto. Eso es, mi capacidad con esta capacidad. Eso es lo que significa esa palabra. Capacidad productiva. Entonces, si en algún momento su jefe le dice, redácteme una carta o haga esto o notifique a la autoridad competente que nuestra capacidad productiva es tanto y usted no va a saber qué es, bueno, la capacidad productiva es la cantidad, es cuantificar su nivel de elaborar algún producto, algún servicio o algo. Eso es. La cultura organizacional, pues realmente hablamos de la misión, la visión, los valores. Entonces, si en algún momento también les toca redactar algo así, ustedes lo abrevian como, no es una abreviatura, perdón, pero ustedes lo consolidan en una palabra que diga cultura organizacional. Y ustedes ya engloban todas esas frases. Y bueno, aquí tengo otras palabras que las quería poner porque causan mucha confusión. A veces nos confunde y pensamos que es lo mismo. Entonces, apúntenlo, tomen nota. Entre las palabras efectividad,
eficiencia y eficacia. Por alguna razón cuesta un poquito a veces tenerlo claro, pero bueno, efectividad es esa relación entre lo que yo me propuse, los logros que me propuse y lo que yo pude llegar a hacerlo, ¿no? Entonces es mi objetivo y el logro que yo, el grado de cumplimiento en el cual yo lo pude obtener. Entonces, esa es la efectividad. Ese porcentaje incluso se puede medir, ¿no? En cantidades, todo se puede medir en cantidades. Luego vemos la otra palabra que suele causar un poquito de confusión, que es la eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? O sea, ¿eres eficaz o eres eficiente? Si en algún momento te preguntan, ¿eres eficaz o eres eficiente? Pues bueno, están por ahí. Pero eficiencia quiere decir que ustedes han logrado hacer algo con la menor cantidad de recursos posibles. O sea, ustedes llegaron a hacer algo, pero para lograr ese objetivo, ustedes utilizaron la menor cantidad de recursos posibles. Cuando hablamos de recursos, puede ser tiempo, puede ser equipos, maquinaria, a eso se refieren recursos, ¿no? Y la eficacia es hacer lo que te pidieron hacer o lograr algo con lo que tenía, o sea, con las cantidades, no estás haciendo una reducción de los recursos, simplemente es utilizaste, lo hiciste y ya está. Entonces, ¿fuiste eficaz? Sí. Lo hiciste un oficio que tenías que hacerlo para el día lunes a las 7 de la mañana y cumpliste el día lunes a las 7 de la mañana, pues bueno, fuiste eficaz. ¿Sí? Pero si ese oficio tú lo hiciste, que era para el día lunes, lo hiciste el día viernes, lo hiciste en menos tiempo, lo hiciste en lugar de hacer 3, 4 hojas en una hoja, pues bueno, ahí ya eres eficiente. Entonces ahí vamos apuntando esas diferencias. Y organigrama es una frase que también se utiliza muchísimo en el lenguaje empresarial, que bueno, es una estructura, es un gráfico en el cual pues se ve jerárquicamente los cargos de una empresa. Entonces, si hay alguna duda, igual, por favor, lo comentan. Entonces, este es nuestro vocabulario moderno. Y bueno, y ahora como estamos hablando de redacción, de qué es lo que escribimos, y ya un poco tenemos noción de lo que usualmente se utiliza en las empresas, actualicémonos. ¿Sí? Antes, aquí puse unas cuantas frases, obviamente ya en el curso pues hablamos ya de más frases, cómo iniciar, cómo se finaliza un oficio, una carta. No hablemos de redacción solamente a un papel físico, sino también a redactar un correo, a redactar también un mensaje también por alguna red social. Entonces, antes acusábamos recibido de su carta. Estamos hablando que hoy en día tenemos que concretar todo, que tenemos que ser lo más claros posible, lo más directo posible. Entonces, para reducir eso, actualmente, ¿qué se utiliza? Recibimos su carta. Por medio de la presente, las cartas, los oficios, los comunicados no son presentes, no son ausentes, no se utiliza por medio de la presente, ya hace muchísimo tiempo dejó de utilizarse eso. Entonces, ¿qué ponemos? Comunicar a usted, directo al grano, ¿sí? Normalmente antes se usaba por medio de la presente, carta, comunico a usted, no. Simplemente omite esa frase y comunicamos a usted. Aquí dice, bueno, el día, pero es el día 16 del mes en curso, o sea, es el 16 de noviembre, ¿sí? No es el día, estamos redundando porque ya sabemos que es de un día, entonces no se utiliza la frase el día. Aquí obviamente como es una presentación, todo está en mayúscula, pero los días apúntenlo chicos, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, los meses, noviembre, diciembre, va en minúscula, no se pone en mayúscula principal, ¿sí? Entonces ponemos el 16 de noviembre del 2020, ¿sí? No es del año en curso lo ponemos como es. Sírvase recibir, reciba. Eso está súper claro y súper concreto. Tómenle una capture, tómenle una nota, pero esto de aquí por favor tenganlo presente cada vez que van a escribir un oficio, una carta, un comunicado. Su atento y seguro servidor. Pues sí, antes se utilizaba eso. Cuando firmaban la carta, su atento y seguro servidor, pues ahora es atentamente y lo firma, el nombre, ¿sí? Y se utilizaba mucho en los encabezados,
las siglas, poner señor, señora, usted, se tiene que escribir completo, ¿sí? Se tiene que escribir completo. En el curso, cuando ya Retoriza les notifica a ustedes cuando se vaya a aperturar, dentro de los ejercicios se redacta una carta y se pone cómo va el encabezado, dónde va la fecha, cómo tiene que ir, si es el nombre, el cargo, porque tiene una estructura, o sea, normalmente no se utiliza, si uno va a dirigir una carta, señores, no sé, señores municipio, no se utiliza eso. Uno tiene que saber a quién va dirigida la carta, especialmente si es a una institución pública, si es a una autoridad, si es a otra empresa, porque dicen mucho de nosotros. Aquí como un tip así súper adicional que se los voy a poner es cuando nosotros vamos a dirigir una carta, y suele pasar, porque pasa mucho, lo veo también en el trabajo a veces cuando uno recibe los oficios, es que cuando alguien va a enviar o direccionar o remitirse a alguien, tenemos que asegurarnos que esa persona esté todavía en el cargo y ese sea su cargo, ese sea su título. Entonces, porque esto más se utiliza en las instituciones públicas porque sabemos que los servidores públicos pues tienen una rotación bastante, están cambiando siempre, ¿no? Bastante frecuente. Entonces, si ahora mismo nosotros queremos dirigir un oficio, un oficio al director se me ocurre ahorita, de recursos pesqueros. Bueno, llamo, pregunto cuál es el título, si es biólogo, si es ingeniero, si es abogado, me aseguro del nombre, si es un nombre que no sabemos cómo se escribe, porque a veces tienen los nombres o los apellidos, cómo se escribe, el cargo, ¿sí? ¿Todavía está esa persona o si no está persona? ¿O cuál es el nombre el actual director? Por favor, asegúrense bien porque es de muy mala educación. Imagínense que el gerente o el director reciba una carta, ¿sí? Si ustedes le escriben y otra persona recibe una carta, cuando el nombre es de su antecesor, o está mal escrito el nombre, por favor, eso sí tengan mucho, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, en el curso, si hacemos el ejercicio de redactar una carta de principio a fin, cómo va estructurado todo, ¿no? Cómo se tiene que justificar el margen y todo esto que es muy importante que ustedes lo puedan tener. Entonces, ¿listo? Y bueno, vamos a continuar ya con el tema de la redacción, que es una palabra que, bueno, que es la sintaxis. Eso también estaba como un tema. Entonces, bueno, podríamos decir que como concepto la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las relaciones de las palabras que forman una oración. Pero bueno, como aquí es un ejercicio muy práctico, todo ese concepto lo resumimos y lo cambiamos a ese que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Qué es la sintaxis? Simplemente es la forma en que se ordenan las palabras. Cuando ustedes en algún momento si ven que alguien está leyendo una carta y dicen, no, es que no hay ni sintaxis en este informe o algo, quiere decir que lo escribió, pero el orden está de tal manera, o sea, no hay un orden, entonces eso tiende a una confusión, no se entiende lo que dice. Entonces, la sintaxis, ¿qué es? Si nos olvidamos del concepto gramatical, simplemente la sintaxis es la forma en que se ordenan las palabras. Eso es. Y ya nosotros hablamos cómo es la estructura, y estuvimos conversando también en unas diapositivas anteriores, cómo es la estructura. En esta parte de aquí, ¿sí? Me permito indicarles que es un poquito más de ejercicio, de práctica, ¿sí? De poder identificar cómo ordenar las palabras para poder darle la fluidez a nuestra redacción y que sea entendible. Entonces, en el curso también hacemos una serie de ejercicios, visitamos una página en el cual el computador, ustedes van ejercitando, les da las frases de manera desordenada, ustedes las van ordenando y ahí les van dando algunas oportunidades, hace bien la frase, sigue la siguiente. Porque esto es más de práctica, ¿no? Ya con la práctica ustedes van ejercitándose y ya cuando ustedes ven algo, enseguida su cerebro lo pone en orden. Pero bueno, para que quede un poquito más claro sobre la sintaxis, aquí tenemos unos ejemplos de qué es la sintaxis. No sé si alguien por ahí me ayuda, por favor, leyendo el primer ejemplo. Por favor, ayúdenme. A alguien, vamos a hacer un poco interactivo esto, si alguien me ayuda leyendo el primer ejemplo. Cada mes se
deposita en el banco mismo. Bien, Soraya, cada mes se deposita en el banco mismo. Tiene como que no nos queda claro, ¿no? Exacto. Así es, ¿no? Pero Ajá. son frases que a veces las escriben. ¿Cómo sería, Soraya, lo correcto? Vamos viendo así algo muy, muy práctico. Cada mes se deposita en el banco mismo. O sea, cada mes se deposita en el mismo banco. Ajá. Suele pasar, aunque ustedes no lo crean, cuando ven los oficios, suele pasar que están cambiadas las frases y le cambia el sentido de la oración, ¿no? Entonces, ahí vemos la última. Vendimos computadoras 3 al mismo cliente. Bueno, vendimos 3 computadoras al mismo cliente. Entonces, eso quiere decir la sintaxis, ¿no? Vimos un poquito el concepto, pero ya viendo el ejemplo, ya nos queda claro de qué se trata la sintaxis. ¿Sí? Entonces, continuamos. Un poquito esto de aquí. Y vamos a otro de los temas que suele pasar muchísimo, es el queísmo y el dequeísmo. Sin entrar a mayor concepto gramatical de qué es lo que está aquí en la diapositiva. Es el queísmo, añadir innecesariamente la preposición que. Y el dequeísmo es añadir innecesariamente la preposición de. Por ejemplo, me informaron de que, es me informan que. Estoy seguro que, estoy seguro de que. A no ser de que, a no ser que. Entonces, se dan cuenta que a veces uno lee estas palabras y las ve habitualmente, pero no es una manera correcta. Hay un abuso del uso del que o del de. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Hay unos tips de cómo identificarlo, cómo saber yo si tengo que usar el de o el que. Hay unos tips que eso también se va a ver, pero por favor tengan mucho cuidado cuando ustedes van a redactar de no caer en este dequeísmo o queísmo. Que ustedes lo vieron, ustedes lo han visto, ustedes quizás de pronto por ahí lo pueden escribir, pero no sabían exactamente cómo se llamaba este error gramatical. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a llegar ahora a otro punto, vamos continuando un poquito. Esto sobre los signos de puntuación, el uso de comas y mayúsculas. Bueno, los signos de puntuación, pues ya sabemos que lo que hace es ayudarnos a delimitar las frases, de poder darle una mayor estructura al texto, ¿no? ¿Por qué cogí esto de comas y mayúsculas? Porque realmente es lo que más estamos cayendo. Hoy en día, créanme que con el uso de la tecnología, por un lado está bien, pero por favor, cuando escriban por chat, no matemos el castellano. Utilicemos las palabras, redactemos como es, escribamos como es, poniendo en lugar del que es Q, U, E, ponemos la K o ponemos solo la Q. O sea, chicos, no nos ahorramos. ¿Qué tiempo lo hacemos? A veces decimos, no, por hacerlo algo más rápido, más fluido, pero realmente el tiempo que nos ahorramos y quedamos súper mal cuando escribimos de esa manera. Entonces, bueno, vamos viendo rápidamente aquí, que vamos a finalizar, pero vamos viendo estos puntos que son muy importantes. Los signos de puntuación, ya sabemos que hay signos de exclamación, signos de interrogación, y eso se utiliza ¿para qué? Los de exclamación, para dar emoción, para dar una tonalidad. Los de interrogación, para pregunta. En estos dos, ¿por qué los uní? Siempre se utiliza el signo de exclamación e interrogación para abrir y para cerrar. No es solo al final o dejar de usarlos, no. Siempre se utilizan los dos. Abro una pregunta, cierro una pregunta. Lo mismo para la exclamación. Puntos suspensivos, otro de los errores habituales. Los puntos suspensivos sabemos y lo usamos que cuando hay una continuidad de algo. Puntos suspensivos solo son 3. No son puntos, no, 3. Puntos suspensivos 3. Apúntenlo, por favor. Y comillas son para una cita textual. Cuando estamos refiriendo a una persona, a algo que dijo esa persona, se utilizan las... Joder, y hay que le alumbrar a las luces. Ahí tiene encendido el micrófono, si lo puede apagar, por favor, le agradeceré. Listo, uso de la coma. ¿Cuándo uso la coma? Antes o después de una expresión. Sin embargo, coma. No obstante, coma. Esos conectores también que vimos en las diapositivas anteriores, coma. ¿Cuándo también lo utilizo la coma? Para separar elementos de numeración. 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, coma, coma, coma. Para dar una pausa breve, si vemos que el texto está muy largo y hasta el momento de leerlo nos quedamos sin aire, coma. O sea,
son técnicas también, que eso lo vamos viendo después en el curso, cuando debo poner coma, porque tampoco el uso y el abuso de la coma, hay una gran diferencia. Después del nombre de una persona, ¿sí? Usted va a poner Giovanna, coma, y escribe lo que tenga que poner, ¿no? Después del nombre de una ciudad, lo vemos nuevamente en la fecha, Guayaquil, coma, y ponemos la fecha. Al despedirse también, uno va a poner ya la coma, para separar un elemento vocativo. Cuando decimos elemento vocativo, decimos, por ejemplo, hola, Giovanna, hola, coma, Giovanna, ¿sí? A veces en el chat, hola, coma, y ponemos el nombre ahí, Soraya, que decía. Y en conjunción adversativa, ¿qué es lo que quiere decir? Adversativa quiere decir cuando es algo que utilizamos en contraste. Por ejemplo, ahorita no está ni frío, coma, sino caluroso. Ahí usamos también, eso significa adversativa, o sea, cuando es algo contrario. Listo, vamos a pasar a la siguiente. Y el uso de las mayúsculas, 4 principales temas que tenemos que estar presentes. Al principio de un escrito, esto lo enseñan en el colegio, en la escuela, cuando usted va a escribir una carta, la primera palabra va con mayúscula. Nombres propios, es decir, nombres de personas, ciudades, va con mayúscula. Después de un punto seguido, punto aparte, tiene que venir la continuidad de la mayúscula. Lo mismo, hablamos de los signos de interrogación, cierro, signo de interrogación o de exclamación, la siguiente palabra va con mayúscula, ¿sí? Eso tenerlo presente. Ya dijimos que el tema de los nombres de la semana, mes, no va con mayúscula, va con minúscula. Y bueno, voy un poquito más rápido porque ya mismo se da la hora, chicos. Yo sé que ustedes también están ahí planificando eso. Si hay alguna pregunta, me interrumpen nomás, no hay ningún problema. Otro de los temas que es muy importante en la redacción es la comunicación positiva. ¿Y a qué nos referimos esto con comunicación positiva? Esto se ve más ampliado en el taller, pero igual no puedo dejar de compartirles que la comunicación positiva, esto de aquí no es lo que dices, no es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. En el trabajo, en la escuela, en la casa, es cómo lo decimos, ¿sí? Las palabras pueden cambiar nuestro cerebro. Nosotros escuchamos que todos decimos, no hagas esto, no te olvides. Ya usted se olvidó. Ya usted programó a otra persona a que se olvidara de eso. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? No te olvides, recuerda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en forma positiva, nuestro cerebro comienza a generar una hormona que se llama, que comienza a hacernos abiertos a poder receptar cualquier información, ¿no? Entonces, dopamina, perdón, se me había dado la palabra. Entonces, esto de aquí, pues, nos da una predisposición. Si usted comienza a hablar el lenguaje positivo, la otra persona va a ser muy receptiva. Por ejemplo, otro ejemplo súper rápido. No trabajamos los sábados. Está hablando en negativo. ¿Cómo lo voy a decir en positivo? Trabajamos de lunes a viernes, ¿sí? No prestamos más de $500 en un banco. No te presto más de 500, no. Te presto hasta $500. Te presto hasta menos. Toda comunicación tiene que ir en forma positiva. Tratemos de no utilizar el no. No se utiliza el no. ¿Qué pasó ahí? Les dije una frase negativa. Entonces, tratemos de no usarla, todo en positivo, y comencemos a cambiar un poco también la manera como decimos las cosas, ¿sí? Entonces ahí les puse una trampita que les dije, ¿verdad? Que les indiqué el negativo. Entonces ténganlo por favor presente. Siempre hablar en positivo, especialmente en los comunicados laborales que vamos a hacer, ¿no? Bueno, aquí estamos continuando con esto. ¿Cuáles son los errores más comunes al redactar? ¿Alguien si puede leerlo así súper rápido, por favor? ¿Cuáles son los errores más comunes al redactar? Que yo lo he visto, ustedes lo han visto y lo hemos topado en todo este conversatorio. Si alguien por favor me ayuda también. ¿Algún valiente por ahí? ¿Cuáles son los errores más comunes al redactar? Omitir las comas, falta de léxico, no justificar el margen, ortografía, no usar la tilde. Perfecto.
Cuando vemos un comunicado, estos son los errores más frecuentes. No justificar al margen es cuando nosotros, el margen justificado, cuando está bien alineado el texto, es de muy mala presentación ver un texto así, más allá. Por favor, tengan muy presente eso. Hablamos también de la falta de léxico, que lo recapitulamos también en este conversatorio. Todos estos tipos de errores es lo que hemos conversado ahora. Vocabulario, tener la ortografía, por favor no se coman las tildes, las mayúsculas se tildan, ¿sí? Vemos muchos comunicados, inclusive comunicados de prensa, publicidad, que las mayúsculas no las tildan, las mayúsculas se tildan, ¿sí? Y si ustedes tienen alguna duda, vayan o consúltenlo con la RAE, que es la Real Academia Española, tiene una herramienta, una aplicación en la cual ustedes pueden tener su teléfono y ustedes lo escriben y les dice, o sea, es más, hasta en redes sociales interactúa la RAE que usted le hace una consulta y le contesta. Es impresionante eso, pero no nos quedemos con esa duda. Entonces, esos, por favor, errores, tratemos de evitarlos en un comunicado. Y esta es la diapositiva estrella. Por favor, tómenle un capture porque esta información les va a servir muchísimo. Por alguna razón, lo veo en las redes sociales, incluso en las cartas, que hay un mal uso de estas palabras. Así que cuando es hay, si va con H, si no va con H, aquí están cuándo se debe utilizar, ¿sí? Hay, que es de haber, ahí es de lugar, y hay sin H y es una exclamación. Lo mismo con el IVA. IVA con B labial o con B ventilabial. Es un impuesto y la otra es IVA. El hecho, esa palabra de hecho tiene bastante confusión, ¿sí? Cuando hablo de hecho es de hacer, y si yo digo hecho es de lanzar. Entonces, eso por favor ténganlo muy presente. Si les voy a pedir que le hagan un capture, tómenle una fotito a esta diapositiva que les va a servir muchísimo, y ya saben, si tienen alguna duda, igual pueden consultarlo al diccionario de la RAE. Cuando consultemos algo, tratemos de hacerlo de fuentes confiables, ¿no? El mismo con vaya y lo mismo con haber. Entonces, y otro de los puntos, este sí es, bueno, este y el anterior que vimos era exclusivo del curso. Si se han dado cuenta, en todo este conversatorio son dos temas que son bastante relevantes, pero bueno, eso lo vemos en el curso en sí, pero sobre los tipos de documentos y los textos comerciales. ¿Y a qué nos referimos a esto? Pues a todos los documentos que habitualmente se manejan en el ámbito empresarial, desde facturas, notas de débito, notas de crédito, pagarés, todo ese tema documental lo vamos a revisar. Y es muy importante que ustedes sepan cómo escribirlos, cómo llenarlos, saber cómo se diferencian. Es muy importante que ustedes sepan cuál es su uso, cuál es su vigencia también, qué deben de darse cuenta, si recibo una factura, qué debe tener realmente esa factura, si tengo que meter una nota de débito, nota de crédito, cuándo, cómo, por qué, eso lo podemos ver, ¿no? Entonces, esta es la información. Muchísimas gracias. Yo creo que con estos tips espero que les pueda servir muchísimo. Si hay alguna duda, algún comentario o algo, por favor no duden en hacerlo. Y pues bueno, yo de mi parte les agradezco por este conversatorio. Espero que les haya servido muchísimo, que puedan tomar notas de eso. Hay muchos temas más, porque esto es un tema muy amplio, pues que en una hora es bastante complicado poder abarcarlos, pero bueno, he tratado de hacer lo más completo posible, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga que comentar algo, pues queda el micrófono ahí. Muchas gracias, Giovanna. Asistentes, si tienen alguna pregunta, aprovechemos. Se abre el foro de preguntas, ya que durante el transcurso pues, de la capacitación no la han realizado. Parece que no, Giovanna. Parece que todo está súper, hiper que claro. Bueno, qué bueno y pues bueno. Bueno, les agradecería si prendemos las cámaras, nos conocemos un poquito y nos alistamos para la foto. Les queremos compartir que el próximo lunes, el 23 de noviembre, vamos a tener lo que es el conversatorio Secretariado de Ejecutivo 5G.
El lunes 30 de noviembre vamos a tener lo que es declaración de gastos personales. Eso, activemos las cámaras para poder tomar la foto. Se congeló. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? La escuchamos. Ya. Que todos Sí, estamos se me quedó igual. Así veo. Que se quedó congelada la otra pantalla. Se quedó congelada la pantalla. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Retoriza, @Retoriza, pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, pueden entrar a la página de Retoriza, www.retoriza.com, donde van a poder acceder al catálogo para que puedan revisar todos los cursos que ofrecemos. Tenemos ahora una campaña de Mi Primer Empleo. Justamente este conversatorio de hoy pertenece a esa serie de cursos que forman un programa para poder hacer más sencillo cuando las personas van a buscar un empleo por primera vez, o de pronto, ¿quién quita? Que ya tiene algún tiempo graduado, ha tocado algunas puertas y algo está fallando. Entonces los invitamos para que puedan capacitarse y puedan estar mejor preparados para el momento de la entrevista. El internet se está portando un poquito malo. Ahí empiezo a visualizar Bueno, igual, recién algunos. No sí, ahí sé, estamos viendo algunos. sí, Giovanna, no sé si tú puedes visualizar la pantalla. Sí, yo visualizo la pantalla y veo aquí ya algunas personas. Ganamos las mujeres, hay muchas chicas también ahí. Sí, tú Bien. podrías ayudarme tomando la foto, porque yo no veo, yo veo 2, 4, 6, pero las demás están como que no estuvieran. No, ya lo veo ahorita, ya lo tomo ahora. Sonrían, chicos, chicas. Listo. La segunda vamos por aquí. Bueno, igual no está de más y siempre les voy a decir en todas las capacitaciones, charlas que tenemos, inviertan en ustedes, capacítense, conocimiento es para ustedes, ¿sí? Eso de aquí nadie se los va a quitar, nadie te quita lo aprendido, o sea, así como nadie te quita lo aprendido, en especial ustedes que son muy jóvenes y cuando no tienen una experiencia laboral, ¿qué es lo que van a demostrar? Sus conocimientos. Así que traten de estudiar, conseguir cursos. Se los digo y se los comento como una experiencia personal, ¿sí? Pues yo comencé a trabajar desde muy, muy joven, ya a los 17 años, pues ya conseguí trabajo y obviamente no tenía tanta experiencia después en cuanto a mi título profesional, que es lo que me validó a mí bastante, comenzar a hacer cursos. Yo ya bastante adulta, ya siendo mamá, pude estudiar en la universidad y terminar la universidad, porque a veces uno cuando es joven no aprovecha esas oportunidades, pero me sirvió muchísimo en mi ámbito laboral los cursos que tomaba. O sea, yo les puedo decir la cantidad de cursos que comencé a tomar en todo. Lo que estamos ahora comentando, pero yo cualquier curso que podía ver, yo trataba de tomarlo. Y eso me servía mucho cuando quería conseguir un trabajo, porque todavía yo no tenía mi título de ingeniera. Yo el título lo obtuve ya siendo mamá, ya mi hijo estaba grande y bueno, eso fue mi respaldo. Si no tenía yo un título profesional, pero tenía la experiencia y también tenía muchos cursos que había tomado. Entonces, eso por favor, se los comento a ustedes ahora, se los estoy compartiendo, pero como una experiencia de vida. Si ustedes no tienen una experiencia laboral, están todavía estudiando en la universidad o no han tenido la oportunidad de estudiar en la universidad, prepárense de una manera ya independiente. Estudien, cojan cursos, comiencen a formarse. Eso sí les puedo dar como una recomendación ahí. Y con Retoriza. Muchísimas gracias, Giovanna. Si no hay consultas, pues igual por los grupos de chat estaremos enviando la información de los próximos conversatorios. Les agradecemos su tiempo
Es un placer para nosotros que nos permitan apoyar de esta manera, con conocimiento. Y pues bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, Giovanna. Luego, gracias.